La pareja en la imagen es Rosmer do Nascimento Silva y Udirley Damasceno, alguna vez admirados por su amor devoto y su apariencia alegre. Las sonrisas en sus rostros alguna vez simbolizaron esperanza y nuevos comienzos. Pero después de esta foto, toda la nación de Brasil fue sacudida por una tragedia inimaginable. Se reveló una verdad cruel. Detrás de la boda planeada durante meses, detrás del vestido blanco ondeando al viento, hubo un accidente, o quizás un acto imprudente, que le costó la vida a la novia justo antes de la ceremonia. Si quieres conocer toda la verdad detrás de la tragedia nupcial que conmocionó a todo el país, te invitamos a quedarte hasta el final del video. El domingo 4 de diciembre de 2016, Rosmer do Nascimento Silva, de 32 años, y su prometido Udirley Damasceno, de 30 años, se preparaban para su boda en una pintoresca zona rural cerca de São Paulo. Rosmer había planeado una sorpresa impresionante, una entrada dramática en helicóptero para impresionar a los invitados y a su futuro esposo. Pero solo minutos antes de que comenzara la ceremonia, una tragedia inesperada convirtió todo en una pesadilla. Rosmer era una asistente de enfermería de 32 años, nacida y criada en São Paulo en una familia numerosa. Desde temprana edad, sus padres le enseñaron valores de bondad y cuidado, guiándola hacia una carrera dedicada a ayudar a los demás. Sus colegas a menudo la elogiaban por su dedicación, paciencia y personalidad cálida, y los pacientes siempre sentían que tenían toda su atención. Fuera del trabajo, Rosmer era alegre, enérgica, le encantaba socializar con amigos, participaba en eventos benéficos de la iglesia y siempre deseaba que sus seres queridos se sintieran felices y protegidos. Rosmer había soñado con su día de boda desde que era niña. En su mente siempre se imaginó caminando por un pasillo cubierto de flores, rodeada de las sonrisas de amigos y familiares, con un hermoso vestido blanco. Esos sueños la motivaron a ahorrar cada centavo para crear la celebración más perfecta posible. Un detalle especial que planeó fue la llegada en helicóptero, una sorpresa que sería inolvidable para todos los presentes. Udirley, entonces de 30 años, era un mecánico también nacido en São Paulo, criado en una familia trabajadora que valoraba la honestidad y la sencillez. Desde niño mostró una pasión por la mecánica y poco a poco construyó una carrera como profesional calificado. Udirley era conocido por ser tranquilo, maduro y confiable, siempre completando su trabajo con integridad. Había estado casado anteriormente, pero el matrimonio terminó en divorcio. Aún así, mantenía una relación cercana con su hija de ese matrimonio y trataba de pasar tanto tiempo como fuera posible con ella. La pareja se conoció en una iglesia evangélica. Al principio, la relación no tuvo chispa inmediata. Se acercaron con cautela, como dos desconocidos aún buscando terreno común. Pero luego sus sentimientos se desarrollaron rápidamente, demostrando que realmente estaban destinados el uno para el otro. Comenzaron a salir en 2015 y menos de un año después Udirley le propuso matrimonio, un momento que Rosmer aceptó con alegría, comenzando a prepararse para la boda. Cuando Rosmer y Udirley anunciaron su compromiso, se sumergieron en la planificación del matrimonio. Rosmer estaba decidida a que todo fuera perfecto. Desde la elección de las flores y la música hasta el plano de los asientos y la decoración del lugar. Sería un cuento de hadas, y ella se imaginaba a cada invitado recordándolo con alegría. Sin embargo, un detalle destacaba por encima de todo. Rosmer planeó una sorpresa inolvidable, la llegada en helicóptero. Era su sueño, aparecer desde el cielo como una visión deslumbrante. SOS hizo los arreglos para utilizar un helicóptero comercial ligero, el Robinson R-44, y acordó todo con el piloto Peterson Pinho, manteniéndolo completamente en secreto. Solo 6 personas sabían del plan, incluido su hermano, Silvano Silva, y la fotógrafa Nilda Cristina Neves, quien capturaría ese momento especial, las últimas horas antes del vuelo. La mañana de la boda, Rosmer se despertó temprano, incapaz de dormir por la emoción.
En el salón fue recibida con sonrisas y felicitaciones mientras los estilistas trabajaban en su cabello y maquillaje. Todo el tiempo se imaginaba descendiendo del cielo, viendo los rostros asombrados de los invitados. Una imagen que había ocupado sus pensamientos durante meses. Sabía que sería el punto culminante del gran día. A las 2 p.m., vestida con su vestido de novia blanco, Rosemary se dirigió a un pueblo cercano, desde donde despegaría el helicóptero. La acompañaba su hermano Silvano de 40 años, quien siempre había sido su apoyo constante. Como muchos en la familia, estaba nervioso por el vuelo, pero no podía rechazar el deseo de su hermana. La fotógrafa Nilda, que estaba embarazada en ese momento, también se unió para capturar cada momento de alegría. A las 3:30 p.m. el helicóptero despegó. Al principio, el vuelo fue tranquilo. Rosemary se sentó junto a su hermano, le sostuvo la mano y sonrió mientras imaginaba el momento en que vería a su prometido y a los invitados. Nilda documentaba todo a través de su lente, asegurándose de que cada mirada y sonrisa quedara preservada en el álbum de bodas. El cielo cambia, pero poco después todo comenzó a cambiar. El clima empeoró. Se reunieron nubes oscuras, seguidas de niebla y lluvia. Aún así, el piloto confiaba en su habilidad y continuó volando. Debajo de ellos había extensiones de bosque y caminos vacíos. Los pasajeros aún no se daban cuenta del peligro que se acercaba. Continuaban conversando con calma. Los momentos que llevaron a la tragedia. Mientras tanto, en el lugar de la boda, un sentimiento de inquietud comenzaba a extenderse en silencio. Los invitados se habían reunido y esperaban que comenzara la ceremonia. El oficiante informó a Udirley que la novia se estaba retrasando un poco debido a las condiciones meteorológicas cambiantes. De pie junto al arco nupcial, Udirley se retorcía nerviosamente el dobladillo de su chaqueta, sin saber dónde estaba Rosemary, pero seguro de que llegaría en cualquier momento. El oficiante, quien conocía el plan sorpresa, se mantenía sereno, revisando ocasionalmente con los organizadores para asegurarse de que todo se desarrollara según lo previsto. Pero a medida que pasaba el tiempo, la preocupación de los organizadores comenzó a crecer. A las 4 p.m., la falta de llegada del helicóptero comenzaba a volverse cada vez más inusual. La tensión dentro de la cabina del helicóptero aumentaba constantemente a medida que el clima continuaba deteriorándose. La atmósfera se volvía más pesada, la visibilidad disminuía y el piloto se vio obligado a depender de los instrumentos para navegar a través de la espesa niebla. Silvano, ya inquieto por el vuelo, mostraba señales claras de ansiedad, apretando la mano de Rosemary mientras ella intentaba tranquilizarlo. Nilda, la fotógrafa, seguía filmando, pero la cámara temblaba de vez en cuando, revelando el estrés que envolvía a todos a bordo. Al acercarse al lugar de la boda, el piloto intentó descender para encontrar un sitio seguro para aterrizar. Sin embargo, bajo una visibilidad gravemente limitada, la maniobra se volvió peligrosa. De repente, la cola del helicóptero golpeó un árbol, lo que hizo que la aeronave perdiera el control y se estrellara a poco más de 1 milla del lugar de la ceremonia. El helicóptero impactó contra el suelo y estalló en llamas al momento del choque. Preocupación creciente en la boda. Con el paso del tiempo, quienes sabían del plan sorpresa de Rosemary comenzaron a sentir un ominoso presentimiento. Carlos Eduardo Batista, el coordinador de la boda que había ayudado a organizar el vuelo, llamó a la compañía de helicópteros para verificar la situación. Le dijeron que el vuelo había despegado a tiempo y que ya debería haber llegado. Esa respuesta solo profundizó su preocupación, lo que lo llevó a intentar comunicarse directamente con el piloto. Sin embargo, ninguna de las llamadas fue respondida. Los teléfonos sonaban, pero nadie contestaba. Carlos y otros organizadores se apresuraron a encontrar formas alternativas de determinar la ubicación del helicóptero. El personal de la compañía de vuelos también intentó contactar al piloto, sin éxito. Mientras tanto, comenzaron a circular susurros y miradas ansiosas entre los invitados al notar la creciente inquietud de Carlos. Aunque nadie quería provocar pánico, la atmósfera rápidamente se volvió sofocante por la incertidumbre. El momento de la revelación.
Pasaron otros 15 minutos y la espera tensa se transformó en pánico creciente. Los organizadores decidieron contactar a las autoridades locales para verificar si había algún reporte de un incidente cercano. Fue entonces cuando recibieron la confirmación de lo peor: un informe sobre un accidente de helicóptero cerca del lugar de la boda. Aunque aún no se confirmaba que se tratara del vuelo que transportaba a Rosemary, la sola información estremeció a todos los involucrados. Carlos Eduardo Batista, sin saber cómo dar la noticia al novio, se acercó al pastor para confiarle lo ocurrido. Juntos fueron a ver a Udderley para compartir lo que sabían. Había un reporte de un accidente de helicóptero a solo unas millas de distancia. Al principio, Udderley no pudo comprenderlo. Ni siquiera sabía que Rosemary había planeado llegar en helicóptero. El pastor le explicó con suavidad que era una sorpresa que Rosemary había organizado para los invitados y para él. Pero esas palabras tenían poco sentido para él en ese momento. De pie en silencio atónito, Udderley miró al pastor y a Carlos Eduardo Batista mientras la verdad comenzaba a sentarse. El mundo a su alrededor parecía desdibujarse. El sonido de la multitud se desvanecía. Todas las miradas se volvieron hacia él a medida que todos comenzaban a darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Que Rosemary podría haber estado en ese helicóptero. Nadie sabía cómo reaccionar, y el silencio que siguió pareció eterno. Confirmación de la noticia. Solo minutos después llegó la confirmación de que los equipos de rescate de emergencia habían llegado al sitio del accidente. Inicialmente, la información era escasa mientras evaluaban la situación. La policía acordonó la zona para mantener alejados a los curiosos y comenzó una investigación. La noticia del accidente fue filtrándose poco a poco hasta el lugar de la boda, aumentando la ansiedad de los invitados con cada minuto que pasaba. Uno de los organizadores sugirió esperar una confirmación oficial antes de sacar conclusiones, pero todos sentían que las posibilidades de un final feliz se desvanecían. El novio escuchó los murmullos a sus espaldas y supo que nadie se atrevería a decir la verdad en voz alta hasta que estuviera confirmada. Lo que debería haber sido un día de alegría se estaba convirtiendo en caos, mientras los susurros se propagaban como fuego. La escena del accidente. Mientras los invitados esperaban ansiosamente en el lugar de la boda, los equipos de rescate ya estaban trabajando en el sitio del siniestro. El helicóptero se había estrellado en una zona boscosa cerca de la autopista. Al impactar, la aeronave se incendió y las llamas consumieron rápidamente los restos. Los bomberos combatieron el fuego y finalmente llegaron a los restos del aparato. Para ese momento ya era claro que ninguno de los pasajeros había sobrevivido. Un hecho que dejó a todos los involucrados sumidos en una pena y horror abrumadores. La policía comenzó a recolectar pruebas y a examinar la escena para determinar la causa del accidente. Los escombros estaban esparcidos en una pequeña área, y un oficial descubrió una videocámara que aún funcionaba incluso después del impacto. Las imágenes podrían proporcionar información importante sobre los últimos momentos del vuelo, pero por ahora la causa exacta de la tragedia seguía siendo desconocida. De vuelta a la dura realidad. Cuando finalmente llegó la noticia oficial del accidente al lugar de la boda, toda esperanza de un milagro se hizo pedazos. El pastor, con el corazón encogido, se acercó a Udderley y le entregó la terrible noticia. El dolor se reflejaba en el rostro del novio mientras luchaba por comprender lo que acababa de escuchar. En ese momento, el mundo pareció derrumbarse a su alrededor. Quienes estaban cerca solo pudieron quedarse quietos sin saber cómo responder ante un dolor tan inmenso. Invitados en estado de shock, los invitados que habían llegado para celebrar el amor y la felicidad ahora estaban paralizados, sin saber qué decir o hacer. La ceremonia, una vez anticipada con tanta esperanza y amor, esperada con alegría por todos, se había convertido ahora en una escena de conmoción y dolor. Un día que debería haber sido hermoso se transformó en un sombrío recordatorio de que un solo error o un evento imprevisto puede destruir todos los planes.
y vidas en un instante. El inicio de la investigación. Los investigadores de la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil comenzaron a analizar los datos del vuelo y a recopilar declaraciones de testigos. Aquellos que habían asistido a la boda o que estaban al tanto del plan de Rosemary eran de especial interés. La investigación tenía como objetivo no solo esclarecer la causa técnica del accidente, sino también entender por qué ella eligió un medio de llegada tan arriesgado. Expertos en seguridad aérea y la policía examinaron minuciosamente los restos del helicóptero. Una de sus primeras tareas fue recuperar los datos del vuelo y revisar cualquier grabación que pudiera ofrecer pistas cruciales. Determinar por qué el helicóptero se desvió de su curso y perdió el control era vital. Aunque la densa niebla y las malas condiciones meteorológicas eran factores muy probables, también se consideraron otras posibilidades, como un error del piloto o una falla técnica. Información sobre el piloto. Los testimonios de quienes conocían al piloto, Peterson Pinheiro, añadieron múltiples capas a la investigación. Profesional experimentado y muy respetado, Pinheiro era conocido por su cautela y su sentido de la responsabilidad en cada vuelo. Tenía muchos años de experiencia y había completado varios vuelos con éxito en condiciones adversas. Sus colegas comentaban que siempre evaluaba los riesgos cuidadosamente antes de despegar. Este historial hacía que el accidente fuera aún más desconcertante para quienes habían trabajado con él. Muchos encontraban difícil creer que pudiera haber cometido un error grave. Sin embargo, la verdad seguía siendo innegable. En la espesa niebla y la lluvia, el helicóptero golpeó un árbol y perdió el control. Los investigadores trabajaban para reconstruir los últimos momentos del vuelo y determinar si hubo alguna posibilidad de aterrizaje seguro. Familia en estado de shock. Mientras los investigadores trabajaban en el lugar del accidente, las familias de Rosemary y Udderley enfrentaban un dolor inimaginable. Sus padres, hermanos y amigos más cercanos luchaban por aceptar que esta tragedia realmente había ocurrido. La hermana menor de Rosemary, una de las pocas que sabía sobre su plan de llegar en helicóptero, recordaba sus conversaciones. Rosemary estaba emocionada, entusiasmada con la idea de sorprender a todos con su gran entrada. Pero nadie podría haber imaginado que sería el último vuelo de su vida. El duelo de Udderley de pie junto al arco floral, Udderley luchaba por comprender la magnitud de su pérdida. Veía a los invitados y organizadores intentando consolarse entre sí, pero eso no le traía paz. El hecho de no haber sabido nada sobre la sorpresa de Rosemary lo hacía sentirse aún más abatido. Sentía que había fallado en protegerla. Lo que debería haber sido el comienzo de su vida juntos se había convertido ahora en su recuerdo más doloroso. Primeros hallazgos de la investigación. Pronto, los investigadores publicaron un informe preliminar que confirmaba que las condiciones meteorológicas habían desempeñado un papel fundamental en el accidente. El helicóptero se encontró con una niebla densa que redujo drásticamente la visibilidad. El piloto Peterson había intentado un aterrizaje de emergencia, pero la cola de la aeronave golpeó un árbol, lo que provocó la pérdida de control y el trágico accidente. Sin embargo, la investigación estaba lejos de concluir. Aún era necesario determinar por qué el helicóptero volaba a tan baja altitud y por qué el piloto no pudo evitar la colisión. La videocámara encontrada entre los restos podría contener pistas valiosas para reconstruir los últimos segundos del vuelo. Por doloroso que fuera, ese paso era esencial para entender qué ocurrió en ese fatídico momento. Consecuencias en la ceremonia. A medida que los invitados abandonaban poco a poco el lugar, un silencio inquietante se apoderó del ambiente. Nadie tenía fuerzas para hablar. Los organizadores coordinaban con las autoridades locales, mientras los amigos y familiares de Udderley trataban de consolarlo como podían. Pero las preguntas atormentaban a todos. ¿Por qué sucedió esto? ¿Qué causó un desenlace tan devastador? La familia de Rosemary también estaba consumida por el dolor, incapaz de aceptar la verdad.
Su madre, su más firme defensora, no podía creer que la conversación de esa mañana había sido la última. Recordaba cuán emocionada sonaba Rosemary, llamando a su plan un regalo del cielo que asombraría a todos. Nadie había imaginado que ese sueño se convertiría en una pesadilla aterradora. Preguntas y dudas. Pronto surgieron nuevas preocupaciones respecto a la seguridad del vuelo. Los investigadores descubrieron que el helicóptero no tenía licencia para operar vuelos de pasajeros tipo charter. Su permiso solo permitía vuelos privados. Entonces, ¿por qué la empresa accedió a proporcionar el servicio para una boda? ¿Quién pasó por alto las condiciones meteorológicas? Estas preguntas dieron lugar a investigaciones más profundas y se convirtieron en un nuevo foco del caso. Testimonios y el factor meteorológico. Algunos testigos comenzaron a recordar que en los días previos a la boda, los pronósticos del clima ya advertían sobre condiciones adversas. Sin embargo, pocos habían prestado atención a esas advertencias. Peterson Pineiro, conocido por su cautela en las evaluaciones de seguridad, debió haber considerado cuidadosamente estas condiciones, pero aún así se aprobó el vuelo. La investigación debía ahora determinar quién tomó la decisión final de proceder con el vuelo a pesar de los riesgos evidentes. El duelo de Udderley y el silencio abrumador. Mientras Udderley luchaba por organizar sus pensamientos, cada momento que pasaba se volvía insoportable. No podía imaginar una vida sin Rosemary, quien había traído tanta luz y calidez a su mundo. Su historia, que comenzó con miradas tímidas en la iglesia, estaba destinada a culminar en una vida compartida de felicidad. Ahora yacía hecha pedazos, como una fotografía que nunca podría volver a armarse. El salón de bodas, que antes debía resonar con música ceremonial y discursos alegres, estaba ahora sumido en un pesado silencio. Solo quedaban llantos suaves, consuelos susurrados y abrazos reconfortantes. Nadie sabía qué decirle a Udderley, ni cómo consolar a un hombre que acababa de perder todo lo que más amaba: la investigación y su impacto. La investigación se extendió durante semanas, pero el accidente del helicóptero que cobró la vida de Rosemary, su hermano Silano, la fotógrafa Nilda y el piloto Peterson dejó una cicatriz permanente en sus familias y en toda la comunidad. Aunque muchas verdades salieron a la luz poco a poco, un sentimiento permanecía entre todos los que conocieron a las víctimas: una inmensa pérdida y un amargo sentido de injusticia. Informe final de la Autoridad de Aviación. Un mes después de la tragedia, la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil completó su informe. Confirmó que los principales factores que llevaron al accidente fueron las severas condiciones meteorológicas y la escasa visibilidad. El piloto Peterson Pineiro había intentado navegar entre la densa niebla y la lluvia, pero se encontró con una situación crítica cuando el helicóptero perdió el control a baja altitud. El momento clave fue cuando la aeronave golpeó un árbol, causando el devastador impacto. El informe también reveló que el helicóptero utilizado por Rosemary no tenía autorización para vuelos comerciales de pasajeros. Su registro solo permitía vuelos personales, y usarlo para una boda violaba las regulaciones de seguridad. Este hallazgo provocó indignación entre las familias de las víctimas y atrajo atención sobre la empresa que alquiló el helicóptero. Responsabilidad y acciones legales. Una investigación más profunda reveló que la empresa responsable del alquiler del helicóptero no evaluó adecuadamente las condiciones meteorológicas y permitió que el vuelo se realizara a pesar de las advertencias sobre la baja visibilidad. Esto fue considerado una violación grave. Tras concluir la investigación, se presentaron varias demandas contra la compañía y sus propietarios. Las familias de los fallecidos querían respuestas. ¿Por qué se aprobó el vuelo en tales condiciones y quién debió haberlo cancelado? La defensa de la empresa y las consecuencias legales. La empresa de helicópteros alegó que el piloto había tomado la decisión de realizar el vuelo de forma independiente. Sin embargo, pruebas adicionales mostraron que la compañía carecía de licencia para usar la aeronave con fines comerciales, lo que generó un mayor escrutinio. Esto llevó a la suspensión temporal de su licencia de vuelo y a una auditoría completa de sus operaciones.
el dolor insoportable de las familias. Mientras la investigación seguía su curso, las familias de Rosemere y las demás víctimas se preparaban para los funerales. Era un momento que ninguno quería enfrentar. Una cosa es que los sueños se rompan, pero aceptar la ausencia permanente de un ser querido es algo completamente distinto. El funeral se llevó a cabo solemnemente, con cientos de personas que asistieron para dar el último adiós. El silencio y las lágrimas decían más que cualquier palabra. Udderley se mantuvo junto al ataúd de Rosemere, incapaz de encontrar palabras para expresar su dolor. Sus ojos estaban vacíos y su espíritu parecía endurecido por el peso del sufrimiento. Había imaginado toda una vida con Rosemere, pero todo cambió en un instante. Allí parado sentía que su corazón podía romperse por completo. No podía despedirse. No podía aceptar que ese fuera realmente el final. Un llamado al cambio. Después del funeral, la familia y los amigos de Rosemere lanzaron una campaña para exigir mejoras en las medidas de seguridad de la aviación privada. Esperaban que nadie más tuviera que soportar una pérdida tan terrible debido a la negligencia o imprudencia. La tragedia resonó profundamente en la opinión pública, obteniendo un amplio apoyo para endurecer las regulaciones y aumentar la supervisión obligatoria para garantizar el cumplimiento de la seguridad aérea. La memoria de Rosemere, su hermano y las otras víctimas fue honrada en su iglesia local, un lugar que solían visitar con frecuencia. Aunque todavía en duelo, Udderley decidió preservar su legado. Estableció un pequeño fondo para ayudar a familias que enfrentaran tragedias similares, ofreciendo recursos para acompañarlas en su proceso de duelo. Informe final. Después de varios meses, los investigadores publicaron el informe final. Confirmó que la causa principal de la tragedia fueron las duras condiciones meteorológicas y la visibilidad limitada, lo que llevó a la pérdida de control. Un factor adicional fue la falta de cumplimiento por parte de la empresa en los procedimientos adecuados de arrendamiento y la evaluación completa de los riesgos asociados. La compañía fue multada y su licencia de vuelo fue revocada temporalmente hasta que se solucionaran todas las deficiencias. Aunque la investigación proporcionó muchas respuestas, no pudo devolver la vida a quienes se habían perdido. Las familias recibieron compensaciones, pero eso apenas aliviaba su dolor. Para Udderley y todos los que habían conocido a Rosemere, no fue más que un gesto simbólico, uno que nunca podría borrar lo sucedido. Meses después de la tragedia, la vida poco a poco volvió a la normalidad para la mayoría de las personas. Pero para Udderley, eso era imposible. Aún iba a trabajar y veía a sus amigos, pero la luz que antes brillaba en sus ojos se había extinguido. La ausencia de Rosemere dejó un vacío en su corazón que nada podía llenar. Por las noches, a menudo regresaba a los recuerdos felices que habían compartido y deseaba que aquel día hubiera terminado de otra manera. Lo que comenzó como el sueño de una sorpresa extraordinaria mostró cuán frágil puede ser la vida y cómo una sola decisión equivocada puede cambiarlo todo. Rosemere quería que el día de su boda fuera inolvidable, y trágicamente lo fue, pero no de la manera que ella jamás habría imaginado. Tan solo unas horas después de que toda la familia asistiera al recital de danza de la hija menor y compartiera una cena tranquila, una llamada al 911 sacudió a toda la ciudad de Darlington. La madre al teléfono admitió haber tomado pastillas y haber hecho algo impensable a los dos niños que dormían en el piso de arriba. ¿Qué pudo haber llevado a una madre, antes vista como dulce y devota a sus hijos, a convertirse en autora de un crimen inimaginable? Y el padre, quien había soportado y sacrificado todo para evitar que la familia se desmoronara, ¿cómo enfrentó la verdad cuando finalmente salió a la luz? Detrás de la fachada pacífica de una familia ejemplar había grietas silenciosas y una tragedia devastadora esperando a estallar. Esto no fue solo un crimen. Fue una advertencia escalofriante sobre el silencio, el sacrificio ciego y el terrible costo de las heridas emocionales que permanecen calladas durante demasiado tiempo.
La historia de amor entre Brandy y Jason comenzó durante su adolescencia. Se conocieron a principios de los años 2000, cuando tenían apenas 15 y 16 años. Su relación se fue profundizando con el tiempo, lo que llevó a un compromiso en 2007. 2 años después se casaron oficialmente y comenzaron su vida juntos en un tranquilo vecindario suburbano, soñando con construir un hogar feliz y duradero. En 2009 dieron la bienvenida a su primer hijo, Tyler, en circunstancias difíciles. Nació 10 semanas antes de tiempo y tuvo que luchar contra una serie de complicaciones de salud en sus primeros días. Pero milagrosamente, Tyler se recuperó rápidamente, convirtiéndose en un niño brillante y lleno de energía. En la escuela era muy querido por su mente aguda y la risa contagiosa que siempre parecía seguirlo. Fuera del aula, Tyler era una verdadera bola de energía. Estaba obsesionado con el mundo de Pokémon, desde los videojuegos y las cartas coleccionables hasta los programas animados. También practicaba casi todos los deportes: baloncesto, béisbol, hockey, fútbol americano. Al igual que su padre, Tyler sentía una pasión especial por la tecnología y soñaba con convertirse en ingeniero de software cuando creciera. En 2013, la pequeña familia de Jason y Brandy se sintió más completa con el nacimiento de su segunda hija, Charlie. Tyler, que entonces tenía 4 años, recibió a su hermanita con toda la ternura y el orgullo de un hermano mayor. A menudo la abrazaba y le susurraba: «Te quiero muchísimo», como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida. Incluso siendo apenas una niña pequeña, Charlie mostró rápidamente una personalidad fuerte. Asistía al Wilson Early Learning Center, le encantaba bailar, disfrutaba de los campamentos de baloncesto y estaba obsesionada con disfrazarse de Elsa de Frozen, una película que podía ver una y otra vez sin aburrirse jamás. Cada día para Charlie era un mundo lleno de música, imaginación y una alegría infantil sin límites. En casa, Brandy estaba totalmente entregada a la maternidad, pero seguía activa en la comunidad. Con frecuencia organizaba fiestas en el vecindario para los niños y era conocida por su cálida sonrisa y su carácter amable y extrovertido. Para los vecinos y maestros, la familia Worley parecía el ideal: amorosa, unida e inquebrantable. Pero para 2015, esa imagen perfecta comenzó a resquebrajarse. Jason asumió un proyecto importante en el trabajo que le exigía dedicar hasta 60 horas por semana. Trabajaba incansablemente, con la esperanza de ofrecer una vida mejor a su esposa e hijos. Sin embargo, lo que vino a cambio fueron noches largas y solitarias para Brandy, y un vacío creciente que se extendía silenciosamente por todo el hogar. Jason no se dio cuenta de que la distancia emocional entre ellos se estaba convirtiendo poco a poco en una profunda separación. Un día de mayo notó que Brandy había puesto una contraseña en su teléfono, algo que nunca había hecho antes. Cuando le preguntó al respecto, ella lo minimizó, diciendo que estaba planeando una sorpresa para el Día del Padre. Unos días después, Brandy reveló que la sorpresa era una oficina en casa para que Jason pudiera pasar más tiempo con la familia. Sonaba considerado, pero lo que inquietó a Jason fue a quien había pedido ayuda: un vecino de 51 años. A partir de ese momento, Jason empezó a notar comportamientos extraños durante las reuniones. Brandy se reía un poco demasiado de los chistes del vecino, se sentaba más cerca de él de lo que parecía apropiado y a menudo actuaba como si Jason y los niños ni siquiera estuvieran allí. Pero lo que más perturbaba a Jason era la mirada en los ojos de ella cuando observaba a ese hombre, una mirada que no había visto desde el día de su boda. Esto no era el tipo de familiaridad casual que uno esperaría. Se sentía distante, pero controlada, una especie de intimidad con límites. El vecino ahora venía a su casa todos los días para ayudar a construir la oficina. Jason trató de apartar las dudas de su mente, esperando que todo fuera solo un malentendido provocado por el estrés y el agotamiento. Pero la sospecha persistía.
La creciente sensación de inquietud llevó a Jason a comenzar a rastrear la configuración GPS del teléfono de Brandy mientras él estaba en el trabajo. De repente, esa función fue desactivada. Otro cambio, otra señal de alerta. Una noche, mientras los dos veían una película juntos, Brandy se levantó para ir al baño, dejando su teléfono desbloqueado. Jason, quien nunca antes había cruzado ese límite, lo revisó. Solo había un mensaje dirigido al vecino, pero era claramente coqueto y sugerente. Solo un mensaje, pero el tono dejaba en claro que era parte de una conversación mucho más larga. Pronto, Jason descubrió que el teléfono tenía instalada una aplicación de mensajes autodestructivos. Todo se estaba desmoronando silenciosamente, una traición lenta e invisible que se propagaba más cada día. La tensión en casa, el secretismo, los cambios en el comportamiento, todo apuntaba a una verdad que Jason no estaba listo para enfrentar. Pero en lugar de confrontarla, eligió ser cauteloso. Usando como excusa que quería instalar un programa antivirus, le pidió a Brandy su teléfono. Ella se lo entregó sin dudar, sin saber lo que él realmente estaba haciendo. Mientras instalaba el antivirus, Jason también instaló en secreto una aplicación que reenviaría automáticamente sus mensajes de texto a su propio dispositivo. En pocos días, sus peores sospechas se confirmaron. Brandy estaba teniendo una aventura con el vecino. Los mensajes llegaban en tiempo real. Jason observaba en silencio cómo Brandy, sola en casa mientras los niños visitaban a su abuela, enviaba mensajes coquetos al vecino. Incluso intentó organizar un encuentro privado, aunque el hombre lo rechazó, diciendo que estaba ocupado con el trabajo. En su lugar, ambas parejas acordaron salir juntos en una cita doble. Jason, quien ya conocía la verdad, continuó fingiendo que no pasaba nada. En el restaurante, Brandy y el vecino apenas se separaban, charlando y riendo durante toda la noche, mientras Jason tenía que actuar con normalidad, hablando con el mismo hombre con quien su esposa le estaba siendo infiel, fingiendo que no sabía nada. Más tarde, la esposa del vecino sugirió que las dos mujeres fueran juntas al cine. Jason se ofreció a quedarse en casa y cuidar a los niños, incluido el hijo del vecino. Mientras las mujeres estaban en el cine, Jason se sentó en silencio, revisando cada mensaje que Brandy jamás imaginó que él estaba leyendo. No se trataba solo de mensajes coquetos, los mensajes eran sexuales, incluían fotos íntimas e incluso planes para verse en privado el lunes siguiente. El peso de la traición dejó a Jason aturdido. Cuando Brandy regresó del cine, Jason no esperó. Les pidió a ella y a la esposa del vecino que se sentaran a hablar. Llevó a los niños a otra habitación, cerró la puerta y miró directamente a las dos mujeres sentadas frente a él. Con calma pero con firmeza preguntó: «¿Entonces, ustedes dos están enamorados?» Brandy lo negó todo. Afirmó que todo era un malentendido. Pero cuando Jason presentó los mensajes y las fotos, su historia cambió. Admitió haber enviado mensajes, pero insistió en que solo había sido una vez. Juró que no había existido una relación física, aunque las pruebas digitales decían lo contrario. La esposa del vecino, atrapada en la confrontación, intentó restarle importancia a todo. Dijo que si no había habido contacto físico, entonces no valía la pena romper un matrimonio por eso. Al final, ambas partes acordaron una separación temporal. Jason se quedaría en la casa familiar, mientras que Brandy se mudaría con su madre y se llevaría a los niños con ella. Pero las cosas no terminaron ahí. Brandy amenazó con que si Jason intentaba buscar la custodia de los niños, ella sacaría a la luz un capítulo oscuro de su pasado. Una época de su juventud en la que había luchado con problemas de salud mental y una vez había tenido pensamientos suicidas. Era algo que Jason había superado muchos años atrás. Nunca lo había ocultado y jamás volvió a repetirse. Y sin embargo, ahora se estaba usando como un arma en su contra. Cuando Brandy se fue, Jason pensó que protegería a los niños del caos de los adultos. Pero en lugar de eso, les dijo que su padre estaba enojado con su madre y que ya no podrían quedarse con él.
Sus palabras devastaron a Tyler y Charlie. Cuando Jason regresó a casa, los encontró llorando desconsoladamente, creyendo que su padre los había abandonado. Ese momento rompió a Jason más que cualquier otra cosa. La traición no dolía tanto como ver a sus hijos sufrir. A pesar de las mentiras, a pesar de la humillación, comenzó a preguntarse: ¿realmente el divorcio protegería a sus hijos o solo los lastimaría aún más? Temía que si seguían adelante con la separación, Brandy tomaría represalias. Lo aislaría y haría que los niños creyeran que él era quien los había dejado. Creía que ella era capaz de manipular tanto al sistema como las emociones de los niños para ponerlos en su contra. Así que, en contra de sus propios instintos, Jason tomó una decisión. Le pidió a Brandy que regresara, no porque la hubiera perdonado, no porque el amor hubiera vuelto, sino porque temía lo que podría pasarles a los niños si no lo hacía. Enterró el dolor, tragó su orgullo y tomó la decisión que creía que mantendría a la familia unida, al menos en apariencia. Brandy aceptó, pero con una condición. Jason debía disculparse con el vecino, el hombre con quien ella le había sido infiel. Como los niños eran cercanos, insistió en que ambas familias debían seguir pasando tiempo juntas. Jason detestaba la idea, pero por Tyler y Charlie lo hizo. Se disculpó, no porque lo sintiera, no por perdón, sino porque en su mente era la única forma de proteger lo que quedaba. Incluso después de todo, la infidelidad, las mentiras, el desastre emocional, Jason aún intentaba mantener a su familia unida. Las dos familias aún se reunían ocasionalmente para fiestas de cumpleaños o barbacoas en el vecindario, pero Jason siempre se mantenía a distancia. La sonrisa en su rostro rara vez reflejaba cómo se sentía realmente por dentro. Estaba presente físicamente, pero su mente estaba en otro lugar. La traición aún pesaba sobre él como una piedra en el pecho. En los momentos de silencio, la mente de Jason se descontrolaba. Pensaba constantemente en qué podía hacer para mantener a Brandy satisfecha, para evitar que buscara atención en otra parte. Ya no pensaba en el amor, solo en la prevención. Casi un año después de descubrir la infidelidad, justo alrededor del Día del Padre, Brandy envió otra foto provocadora. Esta vez dijo que fue un error, que pretendía enviársela a Jason y no al vecino. Jason no le creyó, pero después de todo lo dejó pasar. Ya no tenía fuerzas para otra confrontación. En la superficie su vida parecía estable, pero por dentro Jason se estaba desmoronando lentamente. La parte de su cerebro que solía resolver problemas de programación en el trabajo ahora estaba obsesionada con analizar cada palabra, cada mirada, cada gesto de Brandy. Lo consumía. El sueño comenzó a desaparecer. Su trabajo empezó a deteriorarse. Temía que si iniciaba el divorcio ahora, después de haberle rogado una vez que se quedara, Brandy tomaría represalias. Creía que ella podía manipular a los niños o al tribunal y que los que más sufrirían serían Tyler y Charlie. Se sentía atrapado. Cada ruta de escape parecía peor que quedarse. Jason guardaba el dolor para sí mismo. No quería preocupar a su madre con conflictos familiares y entre sus amigos solo unos pocos lo comprendían de verdad. Algunas personas le aconsejaban recurrir a Dios, pero Jason era ateo. Ese camino no le ofrecía paz. Así que recurrió a desconocidos en Reddit. Compartió su historia. Siguió una ola de apoyo. Miles la leyeron, muchos respondieron. Le dijeron que no estaba solo, que merecía una vida mejor y que sus hijos también. Muchos otros padres compartieron sus historias de cómo superaron la traición, redescubrieron la esperanza y reconstruyeron sus vidas después de que la confianza se rompiera. En una actualización posterior, Jason escribió que Brandy se había negado repetidamente a ir a terapia, incluso antes de la infidelidad. Pero ahora, después de años cargando con el dolor por el bien de otra persona, tomó una decisión valiente: priorizarse a sí mismo y a sus hijos. Contactó a un abogado de divorcio.
En tan solo unos días ya tenía una comprensión clara de sus derechos de custodia, la división de bienes y las protecciones legales. Esa misma tarde le entregó a Brandy los papeles del divorcio. Lo que siguió no fue alivio, fue una pesadilla. A las 4:34 am del 17 de noviembre de 2016 se realizó una llamada desesperada al 911. Quien llamaba era Brandy Worley. Su voz temblaba, sus palabras eran escalofriantes. Le dijo al operador que había tomado una gran dosis de Benadryl y que había apuñalado a los niños que dormían arriba. Cuando los equipos de emergencia llegaron, encontraron a Brandy sentada en el sofá de la sala, con las manos cubiertas de sangre, el rostro pálido y la mirada vacía. Miró directamente a Jason y dijo: «Ahora no puedes quitármelos». Arriba, en el dormitorio de los niños, estaban Tyler, de 7 años, y Charlie, de apenas 3. A ambos se les había administrado Benadryl, a ambos se les había apuñalado múltiples veces. Ninguno sobrevivió. Brandy les había quitado la vida a sus propios hijos antes de que pudieran ser quitados de ella. Esa fue la razón que dio. Esa fue su lógica retorcida. Una batalla por preservar la ilusión de paz terminó en un acto de violencia inimaginable. Y el padre, que una vez sacrificó todo para proteger a sus hijos del daño, ahora tenía que vivir con el recuerdo de un dolor que nadie podría borrar. Según el informe forense, las heridas fueron descritas como excesivas. Un nivel de violencia mucho más allá de lo necesario para terminar con una vida. Fue rabia, no solo intención. Brandy, aún consciente, fue llevada al hospital. Tenía una herida autoinfligida en el cuello, pero no era potencialmente mortal. Su recuperación fue rápida, demasiado rápida parecía, y en muy poco tiempo ya estaba en condiciones de hablar con los investigadores. Mientras tanto, los cuerpos de Tyler, de 7 años, y Charlie, de 3 años, yacían inmóviles en el piso de arriba, en la habitación donde se habían ido a dormir la noche anterior. Durante los interrogatorios policiales, Jason relató toda la historia. El lento desmoronamiento del matrimonio, la traición y la dolorosa decisión de quedarse por el bien de los niños. Habló sobre la infidelidad, las noches sin dormir, la negativa de Brandy a ir a terapia, e incluso sobre la publicación anónima que había escrito en línea en un momento de desesperación. Pero lo que más lo perseguía era algo que Brandy dijo cuando fue puesta bajo custodia. «Ahora no puedes quitármelos». No fue un grito, ni siquiera sonaba enojada, solo fría, final, como una confesión envuelta en veneno. Los papeles del divorcio habían activado algo dentro de ella. No solo quería herir a Jason, quería destruir su futuro. Jason contó que el día anterior había sido completamente normal. Era jueves, 16 de noviembre. Dejó a los niños en la escuela como de costumbre, luego fue a trabajar. Esa tarde salió temprano de la oficina para asistir al recital de danza de Charlie. Brandy estaba allí. Tyler también. Sonrieron, aplaudieron, regresaron a casa como una familia. Más tarde esa noche, Tyler dijo que necesitaba unos limpiapipas para un proyecto escolar. Brandy se ofreció a ir a Walmart a comprarlos. Mientras ella no estaba, Jason bañó a los niños, los arropó en la cama y esperó. Cuando Brandy regresó, besó a los niños para desearles buenas noches. Antes de irse a dormir, Brandy le preguntó a Jason si quería dormir en el sofá de la sala en lugar de su lugar habitual en el sótano. Jason eligió el sótano. Nunca imaginó que esa sería la última noche en que vería a sus hijos con vida. A mitad de la noche fue despertado bruscamente por los gritos de la madre de Brandy. Ella había llegado a la casa y descubierto la tragedia. Jason corrió escaleras arriba. La policía ya venía en camino. A medida que la noticia del horror se difundía, también lo hacía la historia de Jason. Su publicación anterior en Reddit se volvió viral. Miles de personas que alguna vez siguieron su cuenta anónima ahora conocían toda la dolorosa verdad. En una publicación de seguimiento, Jason agradeció a la comunidad por su apoyo. Compartió artículos de prensa. Expresó su gratitud por la ola de compasión recibida de completos desconocidos.
Pero Internet no fue completamente amable. Jason recibió mensajes crueles y comentarios acusatorios. Lo llamaban débil, afirmaban que había fallado en proteger a sus hijos, decían que había elegido la batalla equivocada. Algunos sostenían que debió haberse ido antes. Otros fueron aún más lejos, insinuando que él era el culpable de lo que había ocurrido. El odio era insoportable. Jason eliminó la cuenta original de Reddit. Comenzó de nuevo bajo un nuevo nombre. No para esconderse, sino para seguir compartiendo a su manera. A través de esa cuenta escribió sobre la culpa del sobreviviente, sobre lo que significa ser padre y protector, y sobre cómo nunca dejaría de preguntarse si había fallado. Lo perseguía una sola pregunta. Si hubiera dormido en el sofá esa noche, ¿podría haberlo salvado? ¿O estaría muerto yo también? En los días posteriores a la masacre, Jason tragó el poco orgullo que le quedaba y lanzó una campaña en GoFundMe para cubrir los gastos del funeral. No esperaba mucho. Solo quería darle a sus hijos una despedida digna. Entonces ocurrió algo inesperado. El youtuber Philip DeFranco se topó con la historia. La compartió con sus millones de seguidores. Las donaciones comenzaron a llegar en masa. La modesta meta original de Jason fue superada muchas veces. Gracias a la amabilidad de desconocidos, pudo despedir a Tyler y Charlie con dignidad. Sus jóvenes vidas habían sido arrebatadas en un instante brutal, indescriptible, pero en su adiós fueron honrados, amados y llorados por miles de personas que nunca siquiera los conocieron. Después de 11 días de tratamiento por sus heridas autoinfligidas, Brandy fue dada de alta del hospital y puesta bajo custodia para ser interrogada formalmente. Al principio se mostró llorosa, frágil y ansiosa, pero esa máscara pronto se desvaneció. En interrogatorios posteriores, Brandy se volvió fría y mecánica. Fueron necesarias varias sesiones antes de que los investigadores pudieran obtener respuestas significativas. Ella alegó locura temporal. Su abogada defensora argumentó que una enfermedad mental no tratada, específicamente depresión y ansiedad, había distorsionado la percepción de la realidad de Brandy. Pero el informe toxicológico contaba otra historia. Brandy había ingerido una alta dosis de Benadryl, un antihistamínico con efectos sedantes, no una sustancia asociada con conductas agresivas. Las evaluaciones psiquiátricas concluyeron que ella era plenamente consciente de sus acciones, y las pruebas apuntaban a algo aún más aterrador: premeditación. Las imágenes de vigilancia confirmaron que el viaje nocturno de Brandy a Walmart no fue solo para comprar útiles escolares. Junto con los limpiapipas había adquirido un gran cuchillo de combate, una hoja táctica costosa, más adecuada para la caza que para trabajos manuales. No fue un acto espontáneo, fue un plan. Esa noche, después de la cena, después de bañar a los niños, después de los cuentos para dormir, puso su plan en marcha. Jason no tenía idea. Ella escondió el cuchillo en la cocina y luego le preguntó, sin dar explicación alguna, si quería dormir en el sofá de la sala o en el sótano. Él eligió el sótano. Hasta el día de hoy aún no entiende por qué se lo preguntó. Cuando Jason bajó al sótano, Brandy tomó el cuchillo y el Benadryl. Subió en silencio, despertó a Tyler y lo invitó a dormir en la habitación de Charlie. Emocionado, el niño de 7 años agarró su manta y su almohada y siguió a su madre en la oscuridad. Allí, ella asesinó a sus 2 hijos. Después intentó apuñalarse en el cuello, pero falló. Dejando el cuchillo atrás, llamó a su madre. El 19 de marzo de 2018, Brandy fue sentenciada a 120 años de prisión, 65 años por matar a Charlie y 55 años por Tyler. Jason estuvo presente en el tribunal. Cuando se le dio la oportunidad de hablar, fue breve. Solo quiero no volver a verla nunca más. Fuera de mi vista, fuera de mi mente. Brandy cumple actualmente su condena en la prisión de mujeres de Indiana, en Indianápolis. Nunca ha mostrado remordimiento, ni en el juicio, ni antes, ni desde entonces. Mientras tanto, Jason ha hecho todo lo posible por seguir adelante.
Perdió su trabajo durante un tiempo y se apartó del mundo, pero más tarde regresó a trabajar y logró recuperar la mayor parte de sus ingresos. Ahora anima a cualquiera que esté luchando con su salud mental a buscar ayuda, a hablar sin vergüenza y a seguir adelante. La vida, escribió, es demasiado valiosa para perderse en silencio. La sentencia no le trajo alivio. Jason nunca creyó que Brandy mereciera la pena de muerte. Indiana no permite la pena capital, pero incluso una cadena perpetua no está seguro de que pueda representar una verdadera justicia. Lo que más le importa ahora es honrar la memoria de Tyler y Charlie. Aún enfrenta muchos desafíos, especialmente por parte de la familia de Brandy. Después de los asesinatos, cambiaron las cerraduras de la casa alquilada y retuvieron las pertenencias personales de Jason, lo que lo obligó a involucrar a la policía para recuperarlas. Incluso visitar las tumbas de sus hijos se ha vuelto difícil. En el primer memorial, la familia de Brandy lo observaba de cerca, haciéndolo sentir no bienvenido. Como resultado, no las ha visitado tan seguido como le gustaría. A pesar de todo lo que ocurrió, Jason nunca olvidó las últimas palabras que les susurró a sus hijos. Los amo, buenas noches, nos vemos en la mañana. Nunca quiso separar a Brandy de los niños. Todo lo que había esperado era compartir pacíficamente las responsabilidades de ser padres después de un divorcio normal, como tantos otros. El día que le entregó los papeles del divorcio no hubo enojo ni pelea. Incluso habían llevado juntos a Charlie a su clase de danza, compartido la cena como una familia y arropado suavemente a los niños para dormir. Luego, Brandy fue a Walmart, y en un instante inimaginable, la vida de Jason se hizo añicos sin posibilidad de reparación. Años después, Jason ha logrado recuperar parte de su vida. Se volvió a casar, tuvo hijos nuevamente y aprendió a seguir adelante, incluso con el corazón lleno de cicatrices. Su vida hoy es un testimonio de la fortaleza de un hombre que lo perdió todo, pero aún así se mantuvo en pie por lo que le quedaba. Pero el vacío que dejaron Tyler y Charlie es permanente. Nadie y nada puede reemplazar su presencia. Viven no solo en su recuerdo, sino en cada respiración que toma, en cada decisión que toma, en cada advertencia que comparte con otros. Son un recordatorio de cuán frágil es la vida, cuán invaluable puede ser el amor y cómo la tragedia puede golpear incluso en los momentos que parecen más tranquilos. Tyler y Charlie Worley, dos pequeñas almas grabadas para siempre en el corazón de un padre. Descansen en paz, amados por siempre, recordados por siempre. Y a través del dolor que su padre carga, el mundo nunca olvidará su historia. Una esposa joven, una boda de cuento de hadas, y 6 meses después estaba muerta en su propia casa. Al principio todos pensaron que fue un accidente, una caída por las escaleras durante la noche, pero luego comenzaron a surgir pequeños detalles. Un cuerpo inusualmente frío, heridas que no coincidían y un esposo que estaba demasiado tranquilo. ¿Qué ocurrió realmente dentro de esa casa? ¿Y por qué el hombre que alguna vez prometió amarla se convirtió en el principal sospechoso de su muerte? ¿Crees que esta es solo una historia de amor trágica? La verdad es mucho más oscura y había sido planeada mucho antes de que ella dijera «sí, acepto». Balbriggan, un tranquilo pueblo costero en Irlanda, fue donde la familia Goove construyó su vida. Marie y James Goove eran los orgullosos padres de 6 hijos, 5 varones y su hija más querida, Mary. Nacida el 22 de diciembre de 1973, Mary no solo era la más joven de la familia, sino también su corazón. Especialmente cercana a su padre, Mary era la clásica niña de papá, profundamente adorada por ambos padres. La familia no era rica, pero nunca les faltó nada. Llevaban una vida modesta de clase trabajadora, fundamentada en los valores que más importaban: amor, unidad y resiliencia. Era la hija menor, una chica que llenaba de luz todo el hogar.
nunca exigente, nunca rebelde. Mary era el tipo de persona que hacía que los demás se sintieran cómodos, genuina, amigable y siempre una buena oyente. Aunque era inteligente y capaz, Mary tenía poco interés en lo académico. Prefería las cosas prácticas por encima de la teoría de aula, y como resultado, la escuela nunca fue una prioridad importante en su vida. Pero todo cambió para siempre en 1989. James Goff, el padre que Mary siempre había visto como su héroe, falleció repentinamente. Ella tenía solo 15 años. Su muerte fue como una tormenta que arrasó con toda la estabilidad familiar. Una atmósfera sombría se apoderó de su hogar, pero en medio del dolor, Mary no se derrumbó. Al contrario, se convirtió en el ancla emocional para su madre y sus hermanos. En silencio, con fortaleza y con un profundo sentido de responsabilidad. Sabiendo que la familia atravesaba dificultades económicas, Mary no lo dudó. Consiguió un trabajo de fin de semana para ayudar a su madre, y cuando cumplió 18 años decidió no seguir estudiando, optando en su lugar por trabajar a tiempo completo en un bar. Sus sueños personales quedaron en pausa a favor de la responsabilidad. A partir de entonces, la vida de Mary giró en torno a cosas simples: trabajar, regresar a casa y pasar tiempo con sus amigos. Un ritmo constante y satisfactorio, enraizado en la sencillez. Hasta 1993, un hombre entró al bar, y en su vida, Colin Whelan. 2 años mayor que ella, Colin era un cliente habitual que solía quedarse más tiempo que los demás, ya que se estaba recuperando de una lesión. Comenzaron con conversaciones pequeñas y casuales, pero desde el principio Mary se sintió atraída por su agudo ingenio y la mirada reflexiva en sus ojos. Colin también provenía de una familia trabajadora de una zona cercana. Tenía una mezcla de encanto tranquilo, mente rápida y una ambición clara. Sentía pasión por la tecnología, tenía un título universitario y un empleo estable como analista de sistemas. Con su aspecto pulcro, pensamiento lógico y modales corteses, Colin parecía el hombre perfecto, o al menos así lo veía Mary. Al principio no hubo una chispa clara entre ellos. Sus conversaciones suaves eran simplemente la conexión entre dos amigos. Colin veía a Mary como alguien en quien podía confiar, una oyente paciente, sin prejuicios y que nunca exigía nada. Aquella amistad creció en silencio, pero con el tiempo se profundizó de manera constante. Colin fue convirtiéndose poco a poco en una presencia habitual en los encuentros sociales de Mary. Aparecía en fiestas, salidas y momentos cotidianos, como si naturalmente perteneciera allí. Mary guardaba sus esperanzas para sí misma, sin expresarlas nunca. Y luego, un día, Colin la invitó a salir. Una cita sencilla marcó el comienzo de algo más. Comenzaron a salir, lentamente, con constancia. En poco tiempo, la relación se volvió seria. Conocieron a las familias del otro. La madre de Mary adoró a Colin desde el primer momento. Era respetuoso, amable y miraba a Mary con una admiración evidente. Sus hermanos también lo aceptaron como un futuro cuñado. Por el otro lado, la familia de Colin quedó cautivada por la sinceridad y calidez de Mary. Para todos los que los rodeaban, parecían la pareja perfecta. Colin era estable, enfocado en sus metas. Tenía su propio coche, un empleo seguro y ahorros en el banco. Todo indicaba que era un hombre capaz de ofrecer un futuro seguro y duradero. Para Mary, el futuro se veía claro. Comenzó a soñar con un anillo, una casa compartida, despertarse juntos por las mañanas, amor, estabilidad y envejecer uno al lado del otro. Para ella era el siguiente paso natural. Pero el amor, por perfecto que parezca, a veces esconde cosas que nadie espera. Después de casi 2 años juntos, sin advertencias, sin señales, Colin terminó la relación de repente. Sin explicaciones, sin lágrimas, sin discusiones, solo una decisión fría y tajante que dejó a Mary en estado de shock, incapaz de comprender lo que acababa de suceder. Ella suplicaba por una explicación.
aunque fuera en silencio. Pero Colin no dijo nada. Su silencio parecía cargar con 1000 significados, pero no revelaba absolutamente nada. Esa ambigüedad le causó a Mary un dolor insoportable. Se cerró en sí misma, se aisló apenas salía de casa y se atormentaba constantemente. ¿Qué había hecho mal? ¿Había dicho algo indebido? ¿O tal vez fue algo que no hizo? La noche antes de que Colin terminara la relación, Mary había salido con amigos. Colin había intentado llamarla a casa, pero ella no estaba. Ese detalle empezó a obsesionarla. ¿Sería por eso? ¿Había pasado demasiado tiempo con otras personas? ¿Estaba siendo castigada por haberse permitido ser feliz? Incluso la madre de Mary, quien alguna vez consideró a Colin parte de la familia, no podía entender la ruptura repentina. Tomó el teléfono y lo llamó, esperando que al menos fuera sincero con ella. Pero Colin se mostró distante, casi hostil. No dio ninguna explicación, solo afirmó fríamente que no era su culpa si Mary era como era. Mary no tuvo más opción que hacer el duelo y comenzar de nuevo. Lentamente y con mucho dolor logró hacerlo. Con el tiempo empezó a recuperar su fuerza enfocándose en sí misma. Nuevas oportunidades comenzaron a aparecer. Consiguió un trabajo en el set de la película Rob Roy y su talento natural para la coordinación y organización destacó de inmediato. Todos la admiraban. Eficiente, enfocada y fácil de tratar. Tanto así que le ofrecieron otro empleo para un próximo proyecto en Escocia. Pero Mary lo rechazó. Aunque la oferta era una señal clara de crecimiento profesional, decidió quedarse cerca de casa. Tal vez por su familia, tal vez por comodidad, o tal vez, en el fondo, no estaba realmente lista para cerrar el capítulo con Colin, y el destino, al parecer, tampoco había terminado con ellos. 6 meses después de la ruptura se encontraron por casualidad. No hubo una confesión dramática, pero la conexión entre ellos era innegable. La atracción seguía ahí. Ambos podían sentirla. Pero esta vez era diferente. Entraron en la relación con un nuevo sentido de claridad. Si iban a comenzar de nuevo, tenía que ser algo serio. Y desde el principio hablaron del futuro, no como una esperanza lejana, sino como un plan concreto. Mary encontró una nueva sensación de estabilidad. Aceptó un trabajo como secretaria en un despacho de abogados, donde una vez más impresionó a sus compañeros con su precisión y eficiencia. El puesto le venía perfecto, ya que le permitía aprovechar sus fortalezas. El camino de Colin era igualmente sólido. Su carrera avanzaba bien y en 1997 compró una casa que había pertenecido a su abuelo. La pareja se mudó junta, aparentemente comenzando la vida que una vez soñaron. Desde afuera todo parecía prometedor. Tenían empleo, un hogar y una relación reavivada. El siguiente paso natural era el matrimonio. Y Mary, en silencio, esperaba el momento en que Colin le propondría matrimonio. Pero antes de que ese hito pudiera llegar, una sombra oscura y pesada se cernió sobre sus vidas. En 1998, Colin tomó una decisión terrible. Condujo en estado de ebriedad y chocó contra el coche de un vecino. Dentro de ese coche iba una pareja de ancianos. La mujer de 61 años que viajaba en el asiento del pasajero murió. Su esposo y Colin sobrevivieron sin heridas físicas, pero las consecuencias fueron irreversibles. Sorprendentemente, Colin no fue acusado de conducir bajo los efectos del alcohol. Aunque inicialmente se investigó el caso, el fallo final lo condenó por conducción descuidada. Colin solo tuvo que pagar una multa y quedó en libertad. Durante toda la experiencia, Mary permaneció a su lado. Insistía en que Colin era un buen hombre, que el accidente no reflejaba quién era realmente. Pero empezaron a aparecer señales inquietantes. Colin no mostraba remordimiento. Culpaba a las condiciones húmedas del camino y evitaba por completo asumir responsabilidad personal por la muerte de la mujer. Para algunos, esa negativa a aceptar la culpa resultaba perturbadora y profundamente inquietante.
Al final de ese año, durante unas vacaciones en las Islas Canarias, Colin le propuso matrimonio. Ese momento, como muchos aspectos de la vida de Colin, parecía cuidadosamente calculado. El anillo, el entorno, todo había sido planeado. Y al comenzar a organizar la boda, ese nivel de control continuó. Cada detalle fue meticulosamente dispuesto. El 9 de septiembre de 2000, la pareja celebró su ceremonia de boda. Se suponía que debía ser un día lleno de alegría y felicidad, pero no todos pudieron ver una sonrisa en el rostro de Mary ese día. A pesar de las decoraciones perfectas y un evento impecablemente organizado, una tristeza silenciosa parecía rodearla. Mientras recitaba sus votos frente a familiares y amigos, Mary estalló en lágrimas de repente. Sin decir una palabra, salió corriendo de la ceremonia directamente hacia el coche. El momento dejó a toda la sala en un silencio atónito. Las damas de honor la siguieron rápidamente, tratando de consolarla y calmarla. Algunos invitados creyeron que se trataba simplemente de una oleada emocional, quizás provocada por la ausencia de su padre, quien había fallecido años antes y dejado un profundo vacío en su corazón. Pero otros no lo vieron como algo tan simple. Mary nunca explicó la razón de ese estallido emocional, y después de un rato la ceremonia continuó según lo planeado. Tras la boda, Mary y Colin se fueron de luna de miel por Asia, un viaje que, como siempre, Colin había trazado cuidadosamente, pero al regresar, los más cercanos a Mary comenzaron a notar cambios sutiles pero inconfundibles. Se volvió más reservada. Empezó a vestirse de manera modesta y conservadora, algo que no reflejaba quién solía ser. La mujer estilosa y segura de sí misma, que alguna vez expresaba su personalidad a través de elecciones atrevidas, ahora parecía replegarse sobre sí misma. Dejó de socializar con sus amigos y rara vez salía si Colin no la acompañaba. Parecía como si su vida se hubiera reducido, con Colin convirtiéndose en su único centro. La madre de Mary notó el cambio casi de inmediato. Mary se veía triste, cargando con un peso silencioso que no podía o no quería poner en palabras. Y Colin también había cambiado. El hombre que antes la trataba con calidez, ahora le hablaba con frialdad, como un extraño. El cambio era inconfundible. Algo había pasado entre ellos, sospechaba su madre, quizás durante la luna de miel. Pero Mary nunca compartió la verdad. Pasaron las semanas, luego los meses, y la tristeza silenciosa de Mary nunca pareció desvanecerse. Luego, apenas 6 meses después de la boda, el 1 de marzo de 2001, exactamente a las 12:16 a.m., los servicios de emergencia recibieron una llamada desde la residencia de los Whelan. El que llamaba era Colin. Su voz era tranquila, mientras le decía al operador que su esposa se había caído por las escaleras. No respiraba. El operador guió a Colin con instrucciones para realizar reanimación cardiopulmonar. Colin dijo que ya lo había hecho. Una ambulancia fue enviada de inmediato. Cuando los paramédicos llegaron, encontraron a Mary tendida al pie de la escalera. Pero la escena les pareció extraña de inmediato. Su cuerpo estaba cubierto con un edredón, que Colin explicó que había puesto para mantenerla caliente. Sin embargo, su posición era demasiado ordenada para una caída real. Sus brazos estaban rectos a los lados, sus piernas cerradas, su cuerpo dispuesto con precisión. No parecía un accidente, parecía montado. Esa misma posición hacía casi imposible realizar una reanimación adecuada, lo que generó serias dudas sobre si Colin realmente había intentado salvarla. Y luego estaba la temperatura corporal de Mary. Estaba inusualmente fría para alguien que acababa de caerse. Los paramédicos encontraron eso profundamente perturbador. Mientras tanto, Colin permanecía cerca, repitiendo la misma pregunta una y otra vez. ¿Está viva? Su voz no tenía emoción. Era mecánica, como una máquina. Un paramédico describiría más tarde la escena como escalofriante, completamente distinta a la reacción típica de un hombre que acababa de encontrar a su esposa inmóvil al pie de las escaleras. A pesar de todos los esfuerzos, el equipo médico no logró reanimar a Mary.
En el hospital, Mary Goff, de 27 años, fue declarada oficialmente muerta. Colin llegó al hospital poco después, siguiendo la ambulancia en su propio coche. Se le pidió que identificara el cuerpo. Los testigos dijeron que Colin no parpadeó. No mostró señales de dolor, ni lágrimas, ni angustia visible. Era como si estuviera mirando a una desconocida. El personal del hospital, muy acostumbrado a ver a familiares devastados en momentos de pérdida, percibió de inmediato que algo no estaba bien. Y entonces vieron los arañazos. Mientras Colin firmaba unos papeles, una enfermera notó heridas frescas en su pecho, profundas, rojas y, claramente, marcas defensivas. En cuanto se dio cuenta de que lo habían visto, Colin intentó cubrirlas de inmediato. El hallazgo fue reportado a la policía sin demora. Si todo se había tratado de una simple caída, ¿por qué estaban esas heridas? ¿Por qué el cuerpo de Mary ya estaba tan frío? ¿Y por qué Colin había actuado de manera tan extraña desde el principio? La policía fue enviada de inmediato. Colin les dijo que el 28 de febrero había sido un día normal. Él y Mary habían ido a trabajar y luego asistieron juntos a una cita de homeopatía. En ese momento, Mary estaba inscrita en un curso sobre vida saludable. Después regresaron a casa y, según Colin, la noche transcurrió con normalidad. Afirmó que poco después de la medianoche, el 1 de marzo de 2001, mientras miraba la televisión en la planta baja, escuchó de repente un ruido fuerte, un golpe pesado en la escalera. Colin dijo que corrió escaleras arriba y encontró a Mary inconsciente al pie de los escalones. Su manga estaba rasgada, algo que, según él, era consecuencia de la caída. Pero la historia de Colin empezó a desmoronarse rápidamente. Durante el interrogatorio, los investigadores lo confrontaron directamente sobre las profundas marcas de arañazos en su cuerpo. Colin se mostró visiblemente desconcertado, incapaz de ocultar su sorpresa. Estaba claro que Colin no había anticipado que alguien notara las heridas. Al ser confrontado directamente, se mostró nervioso y no pudo ofrecer una explicación razonable. En un torpe intento de desviar las sospechas, incluso se quitó la camisa para mostrar más claramente las heridas a los investigadores. Los investigadores quedaron atónitos. Las marcas de arañazos eran mucho más graves de lo que habían imaginado al principio. Al ser presionado, Colin se mostró cada vez más vacilante. Negó que hubiera habido una pelea. Negó por completo cualquier discusión o altercado físico. Luego, casi de forma absurda, sugirió que los arañazos podrían haber sido causados por la sangre de Mary mientras le practicaba reanimación cardiopulmonar, e incluso intentó limpiarlos allí mismo, frente a los oficiales, un acto que solo lo hizo parecer aún más culpable. Al ver que Colin estaba nervioso y perdiendo el control, los investigadores decidieron pausar temporalmente el interrogatorio, pero el daño ya estaba hecho. Ahora estaban completamente convencidos de que Colin estaba mintiendo. La familia de Mary también empezó a ver cómo la máscara se desmoronaba. El desapego emocional de Colin era imposible de ignorar. En lugar de encargarse él mismo de los arreglos del funeral de su esposa, dejó todo en manos de los familiares en duelo. En el funeral intentó presentarse como un esposo desconsolado, pero quienes realmente habían conocido a Mary vieron a través del acto. Poco después, Colin fue llamado para dar una segunda declaración. Esta vez su historia había cambiado. Ahora afirmaba que, cuando se acercó a Mary, ella lo había arañado, una forma de justificar las marcas en su cuerpo. También agregó que Mary acababa de salir de la ducha antes de la caída. Pero este detalle contradecía por completo el informe forense. El cuerpo de Mary no mostraba signos de haberse bañado recientemente. En ese punto, los investigadores estaban completamente convencidos de que Colin había asesinado a su esposa. Pero aún quedaba la pregunta más importante: ¿por qué? Y entonces llegaron los resultados de la autopsia, destruyendo lo poco que quedaba de la historia ya tambaleante de Colin. No había lesiones compatibles con una caída, ni huesos rotos, ni traumatismo craneal o espinal, nada que respaldara la historia de Colin sobre un accidente fatal en la escalera.
Más grave aún, el patólogo forense determinó que Mary había muerto mucho antes de que Colin hiciera la llamada de emergencia. Para entonces, su cuerpo ya estaba demasiado frío y había signos claros de asfixia. Los moretones alrededor de su cuello indicaban que había sido estrangulada, no con las manos, sino probablemente con un objeto blando, algo que no dejaría marcas distintivas. Los investigadores encontraron más tarde un cordón de bata estirado en la casa. Pertenecía a Colin. Creían que ese fue el objeto utilizado para estrangular a Mary. En el momento de su muerte, solo ella y Colin estaban en casa. No había señales de entrada forzada. Nadie más podría haber causado su muerte. A medida que aumentaba la presión, los investigadores comenzaron a examinar la huella digital de Colin. La casa había sido limpiada a fondo, sin dejar evidencia física. Pero la computadora del trabajo contaba otra historia. Como alguien que planeaba todo meticulosamente, Colin había eliminado su historial de navegación. Lo que no sabía era que la empresa realizaba copias de seguridad rutinarias de las computadoras de los empleados. Los expertos en informática forense recuperaron meses de datos de búsqueda, y lo que encontraron fue escalofriante. Durante al menos 7 meses, mucho antes de la boda, Colin había estado investigando cómo matar a su esposa. Había estudiado decenas de casos de asesinato. Uno en particular captó su atención: el caso de Henry Louis Wallace, un asesino en serie que estranguló a múltiples mujeres. Wallace tenía un patrón: cubría los cuerpos de sus víctimas con materiales aislantes para ralentizar el proceso de enfriamiento del cuerpo, lo que dificultaba estimar con precisión la hora de la muerte y le permitía establecer una coartada. Colin había copiado ese método casi al pie de la letra. Asfixió a Mary, la cubrió con un edredón y cronometró su llamada de emergencia para engañar a los socorristas. Su motivo era simple y frío: dinero. Mary tenía una póliza de seguro de vida por valor de 2,000 pounds. Poco antes de su muerte, Colin duplicó el valor de la póliza a 4,000 pounds. El pago solo era válido dentro de los primeros 10 años de matrimonio. El tiempo corría, pero el dinero no era su único motivo. Su actividad en línea también reveló visitas frecuentes a sitios de citas, muchos de ellos centrados en relaciones abiertas e intercambio de parejas. Chateaba regularmente con múltiples mujeres. Una destacaba: Helen, de Inglaterra. Colin le mintió a Helen, diciéndole que era viudo, que su esposa había muerto en un trágico accidente automovilístico cuando Mary aún estaba viva. Le dijo a Helen que planeaba mudarse a Inglaterra e incluso había estado buscando propiedades en alquiler. Con el dinero del seguro tenía la intención de empezar una nueva vida. Mary no era más que un obstáculo que debía eliminarse. A pesar de una montaña de pruebas, Colin aún no había sido arrestado. Tal vez creía que estaba fuera de peligro. Pero esa ilusión terminó el 10 de abril de 2001, cuando fue arrestado formalmente y acusado de asesinato. Durante el interrogatorio, lo negó todo. Las búsquedas en Internet, solo por curiosidad, afirmó. Las conversaciones con Helen, solo por diversión. Pero nadie le creyó. Colin fue liberado bajo fianza al día siguiente bajo condiciones estrictas. Tuvo que entregar su pasaporte, presentarse regularmente ante la policía y tenía prohibido salir del país. Sin embargo, en los meses siguientes, su comportamiento empezó a cambiar. Colin le dijo a su familia que estaba deprimido, que extrañaba terriblemente a Mary, que ya no tenía razón para vivir. Luego, en marzo de 2003, Colin desapareció. Condujo hasta Howth, una península conocida por sus acantilados escarpados, y nunca regresó. Su coche fue encontrado abandonado cerca. Todas sus pertenencias personales seguían dentro. Para muchos parecía un suicidio, pero los investigadores no estaban convencidos. Colin no parecía ser el tipo de hombre que se quitaría la vida. El momento fue demasiado coincidente, y tenían razón. Un año después, en el verano de 2004, Colin Whelan fue identificado en Mallorca, España, trabajando como camarero.
Había fingido su muerte y asumido una nueva identidad, usando el nombre de un antiguo vecino cuyo certificado de nacimiento había robado. Aunque su pasaporte había sido confiscado previamente, Colin logró obtener uno nuevo al declarar que el anterior se había perdido. En un giro cruel del destino, trabajaba en un bar llamado Karma. Y como siempre vivía con una nueva mujer, seguía traicionando, seguía manipulando y seguía calculando. El tiempo de Colin como fugitivo terminó en julio de 2004, cuando las autoridades españolas lo arrestaron. Posteriormente fue extraditado a Irlanda para finalmente enfrentar la justicia. En abril de 2005, Colin volvió a sorprender a todos, esta vez al declararse culpable. Sin juicio, sin una larga batalla legal. Fue condenado a cadena perpetua. Colin Whelan cumple actualmente su condena en la prisión de Whitfield. Según informes, trabaja en la cocina y es considerado un recluso ejemplar. Pero el buen comportamiento tras las rejas no puede borrar el crimen que cometió. Asesinó a Mary Goff, su esposa, su compañera, la mujer que confió en él, y lo hizo todo por dinero y deseo. Han pasado más de 20 años y él sigue tras las rejas. No hay indicios de que vaya a ser liberado pronto. La decisión está en manos de la Junta de Libertad Condicional, pero la familia de Mary se opone con firmeza a cualquier posibilidad de su liberación. Porque Colin Whelan no solo le quitó la vida a alguien, lo planeó, se benefició de ello y trató de desaparecer. Y hay heridas que, por mucho que pase el tiempo, nunca sanan de verdad. Pero esta historia no trata solo de un asesino a sangre fría. Es una advertencia para todos nosotros sobre la ingenuidad en el amor, sobre las señales que ignoramos y sobre la escalofriante verdad de que, a veces, la persona más peligrosa es la que duerme a tu lado. Mary Goff confió en el hombre que amaba. Lo perdonó, le dio una segunda oportunidad e intentó reconstruir lo que alguna vez se había roto. Pero su bondad se convirtió en el terreno donde el mal echó raíces. Eso no fue culpa de Mary. Fue una tragedia que nadie debería tener que soportar. ¿Y tú? ¿Alguna vez pasaste por alto algo porque pensaste que era amor? ¿Crees que alguien puede ocultar la verdad durante años solo para obtener lo que quiere? Comparte tu opinión abajo.